marido me manipula sobre su aventura, así que arruino su trabajo y me divorcio. Hay cosas que podrías pensar que nunca te sucederán a ti, pero después de esta experiencia que tuve con mi esposo, me di cuenta de que realmente nunca puedes afirmar que conoces a las personas tan bien como piensas. He escuchado muchas historias de mujeres que han sido engañadas y siempre sentí que se trataba de ellas por no ver las señales de que tenían al hombre equivocado, pero todo el mundo piensa que tiene al hombre adecuado. Eso es lo que yo también pensaba. Después de todo, yo, mujer de 35 años, he estado casada con mi esposo, de 34 años, durante 7 años. Realmente nunca hemos tenido problemas más allá de los problemas regulares de pareja en nuestra relación, y pudimos establecer una base muy sólida de confianza contándonos prácticamente todo lo que sucede en nuestras vidas. Si un hombre se me acerca y me pide mi número en el supermercado, se lo digo. Si una amiga está siendo demasiado afectuosa con él me lo dirá en cuanto llegue a casa. Este ha sido nuestro acuerdo durante años y ha funcionado muy bien para ambos. El problema comenzó cuando estaba poniendo su ropa en la lavandería y vaciando sus bolsillos, como todos deberíamos hacer, no solo para evitar que el dinero o objetos de valor se arruinen, sino porque esto fue lo que desencadenó todo para mí. Encontré un recibo de un restaurante relativamente elegante en nuestra zona, y según lo que se ordenó, estaba claro que era una cena para 2. Mi esposo no me había dicho nada al respecto, así que aunque mi primera reacción fue de sospecha, sentí que debía haber una explicación o algo por el estilo. Lo confronté con lo que había encontrado, y de hecho él tenía una explicación bastante buena para ello. Mi esposo es un hombre de negocios, el tipo de persona que usa un traje para trabajar todos los días. Su trabajo también requiere con frecuencia que trate de endulzar a posibles clientes, así que según él, ese recibo era de un cliente al que llevó a cenar para discutir ciertas cosas. Para ahondar un poco más, le pregunté por qué no me lo había contado, como suele hacer, pero él dijo que simplemente se le olvidó al llegar a casa y que al final el trato no se cerró. No pareció tener que pensar demasiado antes de contármelo, así que le creí de inmediato. La única queja que tuve entonces fue que no habíamos ido juntos al restaurante desde que queríamos hacerlo de todos modos. Confié en mi esposo, como he dicho, así que realmente nunca pensé algo más de lo que había sucedido, realmente no había razón para hacerlo solo por ver el recibo. Las cosas volvieron a la normalidad muy rápidamente después de eso, y no tuvimos problemas entre nosotros durante bastantes meses. Sin embargo, las cosas se volvieron a calentar entre nosotros aproximadamente un mes después, cuando una amiga mía me llamó una noche y me dijo que se había encontrado con mi esposo con una mujer en brazos. Ella simplemente se encontraba en una parte de la ciudad que estaba un poco lejos y lo vio al otro lado de la calle. Le pregunté si estaba segura de que era él, pero dijo que cruzó la calle y habló con él. Cuando él la vio, soltó a la mujer pero parecía actuar con normalidad más allá de eso. No parecía demasiado alterado. Ella dijo que su única lamentación fue que no le preguntó qué estaba haciendo en esa parte de la ciudad y se fueron por caminos separados poco después. Justo antes de doblar la esquina, ella vio a la mujer agarrarse de nuevo a su brazo. En este punto, todas las alarmas en mi cabeza comenzaron a sonar. Pensé brevemente en el recibo que había encontrado en su bolsillo, pero honestamente no hice mucha conexión, porque aún podría haber sido una cena de negocios. Pero esto por sí solo fue suficiente para que él tuviera que explicarse mucho en cuanto llegó a casa, alrededor de las 11 de la noche. Se dio cuenta de que algo no estaba bien con mi estado de ánimo y me preguntó de inmediato qué pasaba. Considerando que mi amiga no se había escondido, creo que ya sabía de qué se trataba, pero esperó a que lo dijera. Cuando se lo conté y le pedí que se explicara, simplemente se rió entre dientes y negó con la cabeza ligeramente. Según él, esa mujer era una de sus compañeras de trabajo y no había nada entre ellos. Habían ido a cenar por negocios con algunos clientes a los que la empresa estaba tratando de atraer, así que alrededor de 4 personas de su empresa habían asistido con él. La compañera de trabajo que vio a mi amiga también había bebido demasiado y por eso se estaba apoyando en él. Aquí está la cosa, me di cuenta de que mi esposo tuvo tiempo para pensar en una historia porque sabía que mi amiga me lo habría contado, pero por alguna razón le creí. Tal vez fue porque siempre confié en él o porque estaba en negación y no quería el lío que surgiría de que esto fuera lo que esperaba que no fuera, pero fue tan fácil para mí creerle y eso fue lo que elegí hacer. Incluso me abrazó después, diciendo que le habría contado a mi amiga si ella me hubiera preguntado para que no tuviera que preocuparme. Se disculpó por estresarme y me dijo que realmente no tenía nada de qué preocuparme, que era mío y solo mío. En este punto, todas mis sospechas se disiparon. Después de eso,
Las cosas fueron bien durante unos 6 meses seguidos, no hubo informes de que alguien lo viera por ahí con mujeres, no hubo recibos extraviados e inexplicables en los bolsillos del traje, las cosas parecían normales y honestamente no me encontré pensando si mi esposo me estaba engañando o no. Sin embargo, esta tranquilidad realmente solo duró ese tiempo y fue después del tercer evento que todo comenzó a derrumbarse. Mi esposo regresó a casa bastante tarde una noche, casi a medianoche, y me había enviado un mensaje en algún momento durante la noche diciendo que estaba haciendo lo habitual, cortejando a uno de sus clientes a los que su empresa estaba tratando de ganarse de nuevo. No era la primera vez en el periodo de 6 meses, así que no le di mucha importancia. Volvió un poco ebrio y fue cuando fui a abrazarlo que olí un perfume distintivamente femenino. Inmediatamente le pregunté por qué olía a perfume de mujer, pero les diré que este hombre me dijo directamente a la cara que era su perfume habitual. Lleva la misma fragancia de Tom Ford al trabajo desde hace 2 años, así que no creo que sea ridículo que pueda darme cuenta cuando huele algo diferente. Le dije que era una fragancia diferente, pero él mantuvo que era su aroma usual y me dijo que estaba actuando de forma delirante, algo que no era propio de él decirme. Suavemente me apartó y subió las escaleras. Creo que fue la primera vez que supe que realmente algo estaba mal, porque empecé a sentir que me estaban manipulando. Fue entonces cuando lo del recibo y lo que mi amiga había visto regresaron a mi mente y de repente me sentí extremadamente sospechosa. Estaba a mitad de las escaleras deseando enfrentarlo, pero me di cuenta de que probablemente me manipularía de nuevo hasta que sintiera que estaba perdiendo la razón o que era una mujer emocional o algo así. Aún así, subí las escaleras porque sabía que estaba en la ducha. Se había desvestido con su ropa tirada en la cama y su teléfono al lado. Tuve que oler un traje y una camisa de nuevo porque necesitaba estar segura de que no estaba perdiendo la razón y, efectivamente, estaba 100% segura de que no era su perfume Tom Ford lo que estaba oliendo. En ese momento, fui directamente a su teléfono. Primero entré en la galería y ahí estaban las fotos tomadas esa noche. Era él en algún tipo de salón con una mujer joven que parecía tener unos 23 años, abrazada a él. Incluso había una foto de ellos besándose mientras ella sostenía el teléfono para un selfie. Sentía que iba a estallar. Grabé un video con mi propio teléfono pasando por todas las fotos. Estaba a punto de entrar en su aplicación de mensajería, pero pude escuchar que se estaba terminando de arreglar en el baño, así que lo dejé. Honestamente, quería enfrentarlo tanto, pero necesitaba saber más porque sentía que encontraría una forma estúpida de explicar el beso y yo podría caer en ella. Sé que odio cuánto quería confiar en él. No pasó mucho tiempo antes de que se quedara dormido, así que agarré su teléfono y entré en la aplicación de mensajería. Los 2 primeros mensajes eran de compañeros de trabajo, pero el último era de alguien llamado Sabrina y no había oído nada sobre ella antes, así que asumí que esta era la chica misteriosa, y tenía razón. Revisé los mensajes y realmente no puedo decirte cuando empecé a llorar. Él le había dicho que la amaba, me llamó todo tipo de nombres. Habían rememorado las noches que acababan de pasar, intercambiaron fotos íntimas y no sé en qué momento llegué lo suficientemente lejos como para ver que les enviaba fotos de la noche que pasaron en el mismo restaurante del que vi el recibo. Realmente espero que nadie aquí tenga que pasar por lo que pasé, porque en ese momento, realmente sentí que no quedaba nada para mí. Me sentía absolutamente destrozada. Algunos pensamientos bastante oscuros pasaron por mi mente mientras lo miraba dormir después de 7 años de matrimonio. Ahora sé mejor, pero recuerdo pensar en cómo hago todo lo posible para lucir bien, comer sano y ir al gimnasio. Sé a ciencia cierta que luzco bien para mi edad, pero destruyó mi autoestima pensar en algunos de los comentarios que hizo sobre mí y mi cuerpo, y que ambos se rieron de ello. Creo que fue exactamente eso lo que me radicalizó y me hizo darme cuenta de que necesitaba asegurarme de que este hombre resultara gravemente herido. Tuve que tomar videos de todo este chat, ralentizándolos en las partes donde la llevaba a restaurantes, hoteles y de compras. Parecía disfrutar enviándole fotos. Esa noche bebí hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, intenté comportarme como de costumbre para que él no sospechara nada. No creo que lo hiciera muy bien, pero él no pareció notar mucho. Era completamente diferente para mí. No tengo reparos en decir que lo resentía. Una vez que salió de la casa, supe que tenía que descubrir quién era esa mujer. No conocía su apellido, pero cuando busqué a Sabrina en la lista de amigos de mi esposo en Facebook, ahí estaba. Era la misma cara que vi besándolo, así que estaba segura de que era ella. La verdadera sorpresa fue descubrir que habían trabajado en la misma empresa y, por su título laboral, probablemente era una de sus colegas más jóvenes. En ese momento,
Conocía a su nombre y tenía pruebas de que estaban haciendo cosas juntos, y quería asegurarme de que los hubiera a ambos. Mirando hacia atrás, creo que me obsesioné de forma poco saludable con la idea, pero en última instancia, simplemente buscaba cerrar la situación y dar venganza a mi manera, y estoy feliz de haber encontrado lo que buscaba. Honestamente, eso es todo lo que realmente importa para mí. Lo primero que hice fue contactar a un abogado de divorcios. Irónicamente, la misma amiga mía que había visto a mi esposo, con quien asumí que era Sabrina, eventualmente confirmé con mi amiga que era ella. Se había divorciado unos 2 años antes y era una gran admiradora de su abogado, así que la contacté y le di un largo resumen de todo lo que había sucedido desde la última vez que hablamos. Y ella me dio el número del abogado justo después de que terminamos la llamada. Hablé con el abogado y programé una cita. Fue unos días después cuando fui a ver al abogado. Le mostré todas las pruebas que tenía y le conté todo lo que sabía sobre la aventura de mi esposo. Me pareció gracioso ver la enorme sonrisa en su rostro, porque según él, este era un caso de divorcio tan dulce como puede ser. Dijo que tenía pruebas de la infidelidad de mi esposo, pruebas de que nuestros fondos matrimoniales se habían gastado en su aventura con compras, restaurantes y hoteles lujosos. E incluso tenía un posible problema con su lugar de trabajo, considerando que su amante era una empleada junior que potencialmente podría estar directamente bajo su influencia, aunque no estaba muy segura de esta parte. De todas maneras, hablar con el abogado realmente me hizo sentir genial. Una cosa que quizás no mencioné antes es que mi esposo siempre quiso que fuera ama de casa. Decía que su ingreso era más que suficiente para ambos y que todo lo que necesitaba era que mantuviera el hogar en orden, especialmente antes de que potencialmente tuviéramos hijos. Tengo muchas actividades voluntarias, así que eso es lo que realmente ocupa mi tiempo, pero además de eso, he sido su encantadora y obediente ama de casa todos estos años, mientras él me engañaba con quién sabe cuántas mujeres. Unas 2 semanas después de reunirme con el abogado de divorcios, mi esposo tuvo que hacer un viaje de negocios a otro estado. No era la primera vez que tenía que hacer esto, pero definitivamente fue la primera vez que sentí que iba a estar durmiendo con otras mujeres o con Sabrina. Había perdido toda confianza en el hombre y realmente fue bastante impactante que lograra permanecer en la casa con él durante tanto tiempo sin irme a la yugular. Después de que me dijo que había aterrizado, decidí poner las cosas en marcha. Cambié el apellido de Sabrina aquí, digamos que es Moller. No es un apellido muy común, así que asumí que todos en su lista de amigos de Facebook eran parientes suyos. Compuse un mensaje bastante largo hablando sobre cómo Sabrina había estado durmiendo con mi esposo sabiendo que estaba casado, e incluso puse algunas capturas de pantalla de las partes más desagradables de sus conversaciones en texto. Excepto las fotos y videos subidos de tono, por supuesto. Se lo envié a todos y luego puse mi teléfono en modo de no molestar. Unas horas después, algunas personas respondieron impactadas y pidiendo disculpas. Algunas me insultaron y la mayoría no dijo nada en absoluto, pero no lo estaba haciendo por sus respuestas. Mi esposo también me llamó unas 15 veces, lo que significa que sabía que yo sabía. Para ser honesta, en este punto no había planeado realmente lo que iba a hacer, pero esperaba que tuviera que seguir con el viaje de negocios mientras yo me negaba a contestar sus llamadas, y luego, cuando regresara, le entregaría los papeles. Mientras esperaba que esto sucediera, me aseguré de empacar la mayor cantidad posible de sus cosas en las maletas que teníamos. No iba a permitir que me echaran de la casa por ser la fiel. También llamé a mi hermano, porque me di cuenta de que no conocía a mi esposo como pensaba que lo conocía y realmente temía que pudiera regresar furioso, especialmente si le entregaba los papeles, así que mi hermano se quedó durante los siguientes 2 días hasta que mi futuro ex esposo regresara de su viaje de negocios. Tan pronto como abrió la puerta y me vio, comenzó a maldecir y gritar, llamándome todo tipo de nombres. Afortunadamente, mi hermano se interpuso entre nosotros y entregó los papeles. Pareció sorprendido por solo un segundo, pero pareció que no tardó mucho en darse cuenta de que era una progresión lógica de los eventos. Detrás de mi hermano, le dije que ya había empacado sus maletas y que no iba a dormir en nuestra casa esa noche. Esa fue la mirada más aterradora que lo había visto tener, pero no pudo hacer nada al respecto. En cambio, simplemente se quedó allí con los puños apretados y finalmente tomó los papeles de divorcio y sus maletas y se fue. No lo volví a ver hasta que llegó el momento de que comenzaran los trámites de divorcio, y para no aburrirte con los detalles extensos, me alegra decir que las cosas me fueron extremadamente bien. Es difícil luchar contra evidencias tan obvias de infidelidad. Además, el juez no tomó bien el hecho de que él y su amante parecían muy desprovistos de remordimiento por todo el asunto, y que nuestro dinero se estaba gastando para financiar su aventura fue otro clavo en el ataúd.
Obtuve la casa y un arreglo de manutención muy generoso, ya que básicamente no trabajaba, así que él tendría que mantenerme desde donde sea que estuviera. Honestamente, él podría estar con Sabrina por lo que me importa, pero sentí que había ganado. No me importa quién se queda con un hombre infiel, solo me dolió que lo hubiera amado durante tantos años y que así es como terminaron las cosas. Ahora, la historia casi no ha terminado, pero honestamente tenía una última pieza de mi plan. Una vez que el divorcio se finalizó, escribí a su lugar de trabajo sobre las acusaciones de que un empleado senior tenía una relación muy inapropiada con alguien subordinado a él en el lugar de trabajo. Envié todas las pruebas que tenía, asegurándome nuevamente de difuminar el contenido explícito. No iba a permitir que me acusaran de algún tipo de cargo por venganza pornográfica. Tomó un par de días, pero recibí una respuesta que hablaba sobre cómo la situación estaba siendo investigada, ya que mis afirmaciones eran muy serias, ya que Sabrina, su amante, era subordinada directa de mi ex esposo. Unas 2 semanas después, obtuve la confirmación doble de que mi ex esposo había perdido su trabajo. La primera fue él llamándome para maldecirme y gritarme todo tipo de insultos. Y luego la segunda fue un correo electrónico de la empresa informándome que la investigación se había concluido y que se habían tomado las medidas necesarias contra mi ex esposo. Honestamente, una vez que leí eso, fue como si un alivio repentino me invadiera. Creo que eso fue un cierre. No me considero una persona malvada o vengativa, pero creo que darme cuenta de que alguien a quien amabas y en quien pensabas que podías confiar totalmente no tenía problemas para engañarte o manipularte es suficiente para cambiar a una persona. Todo lo que puedo decir a las mujeres es que tengan cuidado. Puedes confiar en un hombre, pero no confíes demasiado, porque aprendí que nunca puedes conocer realmente a alguien. Ahora veremos algunos comentarios. Enhorabuena, OP, por tus agudos dotes de detective y por no tener miedo de seguir tus instintos. Encontrar ese recibo incriminatorio y percibir el aroma de un perfume misterioso fue solo el comienzo de tu viaje por la madriguera de la mentira, y vaya que te sumergiste de cabeza. Los intentos de tu esposo de manipularte fueron directamente del manual del tramposo: negar, desviar y minimizar todo, pero tú no ibas a permitir que te manipulara hasta la inconsciencia. No, señor. Descubriste la verdad como un sabueso en un rastro, descubriendo toda una red de mentiras y el engaño en el proceso de enviar capturas de pantalla de esos mensajes candentes a todos en la lista de amigos de Sabrina. Es un nivel de rencor que no puedo evitar admirar. Y no olvidemos la guinda del pastel: alertar a su lugar de trabajo sobre sus actividades extracurriculares, lo que llevó a su épica caída. Hablando de una satisfactoria dosis de karma. En cuanto a la reacción de tu ex al perder su trabajo, digamos simplemente que recibió exactamente lo que se merecía. Y tú, mi querida, emergiste de esta prueba más fuerte, más sabia y con un jugoso cheque de pensión alimenticia. Al final, no solo sobreviviste, sino que prosperaste. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.